Pues, ok, excelente. Ahí está. Muy bien. Estamos en el curso La Nación Elegida, curso de 8 sesiones en la que estudiaremos la historia del pueblo de Israel desde Moisés hasta Salomón. Ese es nuestro objetivo en este curso. El día de hoy, como ustedes vieron en el video que se les envió, como ustedes vieron en los materiales que se les envió, nos corresponde ver la clase La Pascua y el Éxodo. La Pascua y el Éxodo. Oremos a Dios con esta oración que nos comparte Academia Cristo. Amado Dios, haber escuchado sobre la primera Pascua me ayuda a entender mejor lo que es que he sido salvado por medio de la sangre de Jesús. El Cordero de la Pascua tenía que ser limpio y sin mancha, y tú ofreciste a Jesús y su obediencia perfecta como mi sustituto. Ayúdame a creer en Jesús como mi Salvador y a apreciar el perdón que Él ganó por mí por medio de su muerte. Amén. Muy bien, hermanos. Muchas gracias. Por ahí les recuerdo nuestras reglas que tenemos para esta clase. Lleguemos preparados, habiendo visto nuestros videos, habiendo contestado nuestras preguntas. Procuremos ser puntuales a nuestras clases, a nuestro curso. A los profesores que nos sirven, procuremos ser respetuosos con ellos, con nuestros compañeros de clase también, procuremos respetar sus comentarios, lo que dicen, también procuremos cuando hablemos usar el tiempo adecuado por si alguien más quiere hablar, él también tenga el tiempo, ¿verdad? Ser concisos en lo que decimos y precisos en lo que hablamos es muy importante. Les hacemos también la invitación a que cuando no estén hablando apaguen sus micrófonos para que de esa manera no se escuchen los ruidos de allá de su casa en el grupo. Porque si usted, como ustedes saben, si no apagamos nuestro micrófono, todo lo que esté pasando en su casa se va a escuchar en el grupo. Así que no queremos que nuestros compañeros escuchen esos ruidos, ¿verdad? Entonces participamos y encendemos nuestro micrófono, terminamos de participar y apagamos nuestro micrófono para apoyar hacia la clase. Y finalmente la regla que ya saben en el grupo de WhatsApp, en realidad hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente y ningún problema. La tarea consistió en echarle un vistazo a Éxodo desde el capítulo 9, versículo 1 al 10, 22, para decir las primeras 9 plagas. A ver, váyanme mencionando las plagas de Egipto, a ver si se acuerdan de algunas de ellas. A ver, Jesús. Bueno, profesor, yo anoté por aquí las tinieblas, el granizo, las moscas, las ranas, el agua en sangre que se convirtió, los piojos, la plaga, sarpullidos con úlcera, la langosta y por último la muerte de los primogénitos. Muy bien. Guaripata quería añadir algo más. Úlceras, sí, ya están poniendo aquí en el chat varias más. Muy bien. Tinieblas, claro. Bueno, todas esas plagas. Ahora la pregunta es, ¿cuál de las primeras 9 plagas que ahorita nos estaba mencionando nuestro hermano, cuál de las primeras 9 plagas son para, cuál de ellas es la más dura? ¿Ven ustedes la más dura?
No estamos hablando de la última, de la muerte de los primogénitos, que ya sabemos que se te muera un hijo y el hijo mayor, pues es una devastación enorme. Ya en sí perder un ser querido es sumamente difícil. Ahora que sea el hijo mayor, teniendo en cuenta que el hijo mayor era el heredero de todo, pues ese era un golpe muy fuerte el que se estaban llevando los egipcios, pero de las 9 primeras, ¿a ustedes cuál les parecería más dura? A ver, Giovanni encendió su micrófono y si no alguien más, díganos cuál les parece más dura. Yo creo, dice Marcelo, que la úlcera, que las úlceras es la peor de todas. Pues sí, se trata de una enfermedad, ¿verdad? En el cuerpo. A ver, Sara, díganos. Cuando convirtió el agua en sangre, El agua en también. sangre. Ajá, ok, porque pues el agua es lo que se toma, ¿verdad? Es con lo que vivimos y un agua convertida en sangre, pues imagínense, no se puede comer, no se puede tomar, perdón. Miguel Luis, por favor. Pastor, buenos días. Yo creo que la plaga de las ranas, Las ranas. ¿Por qué las ranas? claro, porque supóngase, no podían comer, ¿no? Si han a participar los alimentos, las ranas eran porque se supone que eran vivos, ¿no es cierto? Ya eran que andaban seguro y pongamos en ese tiempo, por ejemplo, no podemos comerlo, ¿no es cierto? También nos da miedo. Claro, entonces las ranas podían ocasionar una peste y un gran problema por ahí, ¿verdad? Muy bien, este hermano Luis, que Dios lo bendiga. Es una muy buena respuesta. Consideremos la sección en donde viene la muerte de los primogénitos, porque el ángel de Jehová pasa hiriendo a los egipcios y se tiene que realizar sacrificar un cordero y poner su sangre para que el ángel no hiera a quienes han realizado ese ritual. Considerando Éxodo 23 al 12:47 tenemos ¿quiénes son los personajes de esta historia? A ver, Jesús Giovanni, ¿qué nos dice? Yo tengo anotado por aquí Jehová, Moisés, Aarón, Faraón, el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. Muy bien, gracias. ¿Alguien tiene algún otro personaje aparte del que mencionó Jesús Giovanni? No, ¿verdad? En general creo que los eh, dijo todos. Tenemos que considerar la historia. ¿Cuáles son los objetos? A ver, alguien más, díganos, ¿cuáles son los objetos que observa en esta historia? A ver, otra vez Jesús Giovanni dice que él. Ok, la vara de Moisés o Aarón, el isótopo, el lebrillo y los postes. Ah, ok, sí, claro. Muy bien. Son algunos de los objetos que se encuentran en esta historia. Cuando nos preguntan dónde ocurrió esta historia, ¿en dónde estaba Moisés cuando pasa todo esto? ¿En qué lugar se está dando todo? En el monte, no, ya no. A ver, ¿está en el monte todavía Moisés o ya no? ¿En dónde está ahora? Ya están las plagas y todo eso. A ver, Sara, díganos. En Egipto, entonces. En Egipto. En Egipto. Exactamente. Sí, sí, como lo pone también Marcelo, porque en Egipto ya está diciéndole a Faraón, entonces esto se desarrolla en el palacio del Faraón, ¿verdad? En la corte del Faraón, en donde él llega a hablar y está dentro del país de Egipto. No, Cuando, quiero una aclaración. sí, Larry claro. quiere una aclaración, usted mismo.
A ver, no escuché bien. Ladis, otra vez díganos. Que por favor, cuando termine de eso que está haciendo, cuando usted lo considere pertinente, me dé la oportunidad para hacerle una pregunta Ah, ok, de ok. la clase. Ok, sí, claro que sí. Desde luego. Aquí tenemos los eventos de el Antiguo Testamento y estas serían más o menos las fechas. Las fechas que tenemos. Adán y Eva viven por allá por el año 4004 antes de Cristo. Los patriarcas. Permítame. Sí, claro, adelante. ¿Alguien va a hablar? Perdón, pastor, tenía encendido el micrófono. Ah, sí, sí, es que por ahí se escucha un niño llorando y Sí, disculpe, ahorita lo voy a creímos que apagar. el niño tenía una pregunta, pero no, ¿verdad? Ok, Sí, perdón. muy bien. Ok, aquí tenemos entonces. Sí, ya está apagado el micrófono. Tenemos aquí entonces algunas fechas. A Moisés lo tenemos por allá por el año 1400 antes de Cristo. Las fechas no son completamente exactas, hay algunas diferencias entre una y otra fecha, oscila entre el 1400, el 1200, por ahí así. Pero esa es la fecha en la que vive más o menos Moisés, imagínense, 1400 años antes de Cristo. Así que esto es cuando decimos cuando sucedió esta historia, pues es más o menos esta fecha. A ver, díganos Jesús Giovanni, por favor. En el año 1400, por aquí tengo anotado que en el siglo V antes de Cristo. Siglo V, ¿qué año sería el siglo V? Como el Bueno, pienso que 600. sí, más o menos por ahí en ese tiempo, como el 600. Ajá, ¿y qué tiene anotado en el siglo V? No, solamente eso, anoté el siglo V antes de Cristo, no tengo otra anotación especial. Ah, ya. El año es 1400. Vamos a tratar de ponerlo por años, aunque no es exacto, pero aproximado. Ladis, ¿usted quería hacer alguna pregunta o comentario? Sí, la pregunta yo quiero que me haga el favor de aclararlo. Que subieron 2 etapas en Egipto, porque la Biblia habla de 7 plagas de Egipto. Y entonces ahora se habla de 10. A ver. Entonces nuestra hermana nos habla de 7 plagas. Dice que ahora se habla de 10. Bueno, en realidad, esto lo podemos comprobar nada más agarrando nuestra Biblia y viendo los capítulos que nos acaban de decir aquí, ¿verdad? Los capítulos del libro de Éxodo, en donde comienzan las plagas, podemos verlos y ahí podemos ir contando de a una por una. Y si nosotros contamos de a una por una, vamos a ver que son 10 plagas. Entonces, la sangre, el río se convirtió en sangre, eh, las ranas que abundaron, los piojos que se apoderaron de las personas y del ganado, las moscas, la mosca de la que se habla y es la mosca panteonera, es esa mosca verde grandota, el tábano se llama, mm, la enfermedad del ganado, van 5, los tumores, las úlceras en las personas, el granizo que cayó y destruyó las cosechas, las langostas que llegaron e invadieron el país, las tinieblas, porque siendo de día se oscureció, y también la muerte de los primogénitos. Entonces, si le contamos, son 10, Ladis. Eso lo puede ver ahí en su Biblia, en el pasaje que leímos, ¿verdad, hermanos? ¿Estamos de acuerdo todos en que son 10?
Amén, hermano. Sí, 10 Sí, son. sí, son 10. Ok. Muy bien. Continuamos adelante y consideramos. Sí, Jesús Giovanni, a ver, díganos. O sea, yo anoté por aquí como problema la esclavitud del pueblo de Israel. La Utilizando a Moisés, Dios envió las plagas para que el faraón dejara ir al pueblo de Israel. Lo utilizó como instrumento. Muy bien. Ese es un problema muy grande que el pueblo entonces está esclavizado. Ese es el problema. Ya Jesús Giovanni ya casi nos daba la solución, ¿verdad? Pero ahorita nada más el problema. Problema, la esclavitud del pueblo y un faraón con un corazón muy duro que no lo quiere dejar ir. ¿Cuáles son los eventos que ocurrieron en esta historia? Así, los eventos importantes que vemos aquí. ¿Alguien quiere decirnos? ¿Alguien más? Ladis, ¿quiere decir algo? Ajá, claro. La persecución, el asesinato del faraón, de acabar con todo el primogénito. Ok, esos son unos eventos de esta historia, ¿verdad? Obviamente Faraón no es el que acaba con todos los primogénitos, sino el ángel de Jehová, pero ahí tenemos estas escenas de la historia. Si el problema entonces es el pueblo esclavizado, la pregunta que viene aquí es cómo se resuelve este problema, qué respuesta da Dios para este problema en el que está el pueblo. Dios le ordenó a ellos muchas cosas. A ver, Gladys, ¿qué Yo, quiere decirnos? yo quiero decirle algo, pero no me recuerdo específicamente si. Sí sé que Dios le ordenó para que quedaran liberados muchas cosas. Y como me parece que era que mataran un cordero, que cogieran y utilizaran la sangre, Dios ordenó. Entonces, cuando Dios ordena, viene la solución. Ok, entonces así se resuelve el problema por medio de las instrucciones que Dios da y que nosotros tenemos que seguir, nos dice Ladis. Muy bueno. ¿Cuál será el sentido principal? Dice Marcelo, Dios usa como instrumento a Moisés para traer las plagas a Egipto y luego de la muerte de los primogénitos, el faraón dejó ir al pueblo de Dios. Muy bien. Aquí tenemos las preguntas de consolidar. ¿De qué se trata esta historia? O sea, ¿cuál es el sentido? A ver, Jesús Giovanni, díganos. Bueno, de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. De la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Muy bien, muy interesante. Ahorita vamos a ver algo que no hay que perder de vista en las narraciones del Antiguo Testamento. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? A ver, en esta narración, ¿quién pecó? ¿Quién estaba actuando mal? ¿Quién no tenía fe? ¿Quién no estaba procediendo como debe de ser? ¿Y cuál es el pecado que vemos aquí en esta historia? ¿Qué pecado ven aquí? De algo que tengamos que confesar. A ver, Sara, díganos. Yo pienso que cuando Moisés mató al egipcio. Ah, ya, sí, 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 Sarita, pero ¿sabe qué? Que esa fue la lección pasada. Ahorita ya Ya. estamos cuando Dios manda las plagas. ¿Quién es ahí el duro? ¿Quién es ahí el que peca? ¿Y qué enseñanza nos deja? A ver, Jesús Giovanni.
Perdón, me Yo pienso confundí. que Entonces, yo el pienso que pecado A ver, vamos a dejar que hable Jesús Giovanni y ahorita le pasamos la voz, Sarita, ¿sale? A ver, Jesús. yo noté aquí como el no confiar plenamente en Dios, el perder la confianza en Dios. Ok, no confiar plenamente en Dios. ¿Y usted, Sara? Em, sí, eso mismo, pastor. Eso mismo. Sí, No confiar plenamente en Dios. Claro que aquí también nos tiene que quedar bien claro el ejemplo que da Faraón, ¿verdad? De estar endureciendo y endureciendo su corazón. Y por más de que ve las maravillas de Dios y las ve, su corazón más se endurece y más se endurece. Y nosotros podríamos criticar mucho a Faraón y decir, bueno, pero ¿cómo es posible que está viendo y viendo las maravillas de Dios y su corazón sigue tan duro? Ahora, eso mismo de Faraón le pasó al pueblo de Israel cuando iba en el desierto, porque el pueblo de Israel veía y veía las maravillas de Dios, los milagros que Dios hacía, y su corazón seguía duro y seguía duro, ¿verdad? Entonces ahí tenemos algo muy importante que nos está comunicando esta historia, la dureza del corazón del ser humano. Y es un pecado que nos enseña también a confesar. ¿Dónde va el amor de Dios en esta historia? ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios aquí, en este pasaje? A ver, alguien, díganos, Sara. sí, yo veo el amor de Dios cuando Él, o sea, Él manda todas esas plagas porque quiere que su pueblo salga de ahí, de la esclavitud. Entonces, ahí es donde yo veo el amor de Dios. Muy bien, Sara, sí, claro. ¿Alguien más tiene otra? Dice Marcelo, a su pueblo nunca lo tocó ninguna plaga. Muy interesante, Marcelo. Y Dios protege a su pueblo, ¿verdad? Yo me acuerdo que acá en una zona que se llama Acapulco Guerrero, en una ocasión llegó un huracán y el huracán devastó completamente a esa zona de Acapulco Guerrero. Entonces todas las iglesias cristianas se pusieron de acuerdo y hicieron despensas, alimento para aquellos cristianos que hubieran perdido un ser querido en el huracán, y comenzaron a investigar en las iglesias cristianas cuántos cristianos habían muerto de las iglesias cristianas, y el resultado fue que ninguno, no había ningún muerto de las iglesias cristianas. Amén. Entonces no Amén. se necesitó esa despensa y se compartió con los no creyentes. Así que, pues ahí vemos, ¿verdad?, cómo Dios protege a su pueblo, como lo acaba de decir nuestro hermano en el chat. Muy bien, continuamos adelante. Así vemos el amor de Dios en esta historia. ¿Qué me enseña a pedir y hacer por gratitud a Él? Decimos lo mismo que hemos venido diciendo. Dios viene con su amor, con su misericordia, nos ayuda, nos rescata y nos salva. Y ahora nosotros por gratitud queremos servirle, queremos hacer algo por Él. No lo hacemos por interés para que Dios me dé más, no lo hacemos por obligación, porque bueno, Dios así lo dice y lo tengo que hacer.
No, lo hacemos por pura gratitud, por puro amor, porque Él vino, nos amó, nos bendijo, ha hecho mucho por nosotros y nosotros como respuesta queremos hacer las cosas, ¿verdad? Así que aquí dice que me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él. ¿Qué responden a esta pregunta? Mm, mm. Sí, Giovanni. Así como el pueblo de Dios estaba esclavizado, nosotros también nos dejamos muchas veces esclavizar por el pecado. Muy bien, sí, así pasa. Entonces nuestra petición va a ser que Dios no permita que nosotros regresemos a la esclavitud, como el pueblo de Israel cuando iba en el desierto, ¿verdad? Querían regresarse a la esclavitud nuevamente y a veces creemos que nosotros estábamos mejor antes de estar con Cristo que ahora que estamos con Cristo. Y a veces vienen todas esas dudas, ¿verdad? Ganas de regresarse al pasado. Dios dice, no, no te tienes que regresar. Conmigo estás bien. Muy bien. Y tenemos una siguiente. Ah, no, hasta ahí está bien. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este pasaje, este mensaje? A ver, ¿cuándo sería una buena situación hablar de una plaga, de hablar de este tipo de cosas? Eh, ¿Cuándo sería? ¿Cuándo creen? ¿Alguien que se anime a Bueno, contestar? decir algo. Yo considero, no lo he leído, que justamente en el momento que Dios quiera, cuando Él tenga la voluntad, porque tampoco podemos obligarlo a una cosa que Él no quiere, de acuerdo a la voluntad, si se presente, en el momento que se presente. Ok, cuando Dios nos lo haga ver, ¿verdad? Que es el momento de compartir eso. A ver, Exactamente. gracias, Jesús Giovanni. Yo pienso también que puede ser en una situación donde el ser humano se encuentra en una situación de esclavitud, de aprisionamiento. Ahí podemos mostrar esta historia y ver cómo Dios sacó a ese pueblo también de esa esclavitud donde estaba. Pienso yo. Claro, sí, muy bien. Cuando alguien se siente esclavizado, ¿verdad? Por alguna situación, alguna deuda económica, alguna relación esclavizante, porque las hay. Hay personas que se meten en relaciones en donde el otro les dicta todas las reglas y viven prácticamente una esclavitud en esa relación. Y bueno, en todas esas situaciones de esclavitud, Dios está ahí y Él en su misericordia nos puede liberar, ¿verdad? Muy bien. Gracias, fueron unas excelentes respuestas. Que Dios los bendiga. Estuvo todo muy, muy bien. El siguiente tiempo lo voy a utilizar para explicar lo siguiente. Miren, toda la escritura nos habla de Jesucristo. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos hablan de Jesucristo. Las plagas que Dios manda a Egipto dañan o pasan a afectar las creencias más profundas de los egipcios. Los egipcios tenían un río llamado el río Nilo y creían que ese río era sagrado. Para ellos era el río que proveía de agua, de alimento y todo ese tipo de cosas. Pero Dios,
agarró ese río y lo convirtió en sangre. Lo que era muy sagrado para ellos, lo que era muy importante, Dios lo convirtió en sangre y ya no se podía usar. Como dijo uno de nuestros hermanos, esta plaga pues dañaba, ¿verdad? El agua es un elemento principal para la vida y aquí su vida de todos estaba en peligro. Para los egipcios los muertos eran muy importantes, de hecho hasta se conserva un libro egipcio de magia que se llama el libro de los muertos. A lo mejor han escuchado hablar de él. Y las moscas que atacan a los egipcios son los tábanos, o sea, son esas moscas verdes grandotas, son las moscas panteoneras, ¿eh? Esa es la mosca a la que nos hace referencia el texto. Entonces está tomando lo más sagrado de los egipcios y lo está utilizando en contra de ellos mismos. Los egipcios tenían animales que eran sagrados. De hecho, muchos de los dioses egipcios tenían cabeza de toro, cuerpo de hombre, cabeza de becerro, cuerpo de hombre, así. Entonces, para ellos había ciertos animales que eran sagrados. Y cuando Dios hiere a los egipcios, al ganado de los egipcios, bueno, está dejando un mensaje de que Él es superior a todos los dioses que tienen los egipcios. Los egipcios tenían un dios principal. Ese dios principal se llamaba el dios Ra. El dios Ra era el dios del sol. Era el que mandaba la luz del día, el que iluminaba todo. Pero Dios, Jehová, hizo que llegaran las tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Que el Dios de Israel es más poderoso que todos los dioses de Egipto. Es más poderoso que el dios Ra, es más poderoso que el dios Apis, es más poderoso que Osiris. Él está por encima de todos esos dioses que tienen los pueblos, porque esos dioses son simples imágenes de talla y esos dioses son simples ídolos, nada más. El verdadero Dios está por encima de todo. Entonces, en estas plagas, Dios estaba demostrando su enorme poder, pero también le estaba demostrando a los egipcios que Él está por encima de todos los dioses que los egipcios tenían. Ahora bien, la palabra Pascua significa pasar y es porque el ángel de Jehová pasó hiriendo a los primogénitos, pero a los primogénitos del pueblo de Israel no los hirió, los pasó por alto. Por esa razón, esta palabra Pascua, que significa pasar, es una palabra que hace referencia a esa etapa de la historia del pueblo de Israel. Para conmemorar ese evento, el pueblo de Israel una vez al año tenía que llevar a cabo una cena. Con esa cena recordaban que el ángel de Jehová había pasado a herir a los egipcios, pero había pasado por alto a los israelitas. Para empezar, esta comida tenía que ser una cena. No se podía comer a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, no. Dios mandó que fuera entre la tarde y la noche.
la tarde, noche, ¿verdad? Entonces estamos hablando que por ahí de las 6 de la tarde, quizá las 7, dependiendo la época del año, pero esa era la hora a la que se tenía que comer la Pascua, una vez al año, porque ese día fue el día en el que Dios les dio el triunfo, les dio la victoria. Sería como la fecha de su independencia, más o menos. Yo no sé cuándo es la fecha de la independencia en sus países, pero ya ven que cuando es la fecha de la independencia, pues hay un montón de algarabía. Bueno, por lo menos acá en mi país, en donde vivo, pues hay mucha fiesta ese día de la independencia y me imagino que también el lugar en donde ustedes viven, ¿verdad? Debe de haber una fiesta. Bueno, así era esto. Fue el día en el que Dios le dio la victoria al pueblo y lo iba a liberar. Entonces mandó que se hiciera todas las noches, cada año esa cena de la Pascua. ¿Qué tenía que haber en la cena de la Pascua? Tenía que haber un cordero sacrificado. Un cordero sacrificado porque la sangre de ese cordero se iba a poner en las puertas, en los postes de las puertas de las casas y el ángel al ver esa sangre no iba a herir a quienes la habían puesto. Entonces por eso se tenía que sacrificar en esa cena de la Pascua siempre un cordero. Además, en la cena de la Pascua había otras cosas. Por ejemplo, se comían unas hierbas amargas que recordaban la amargura de haber estado en Egipto. Se comían unas salsas color ladrillo que recordaban los ladrillos que ellos habían estado construyendo cuando fueron esclavos en Egipto. Y así cada cosa que se hacía tenía un significado. O sea, no se podían hacer cosas que no tuvieran significado, sino cada cosa, la salsa, las hierbas, el pan sin levadura, representaba la rapidez con la que salieron de Egipto y por esto esta cena tenía que ser una cena que se comía deprisa, tenía que comerse rápido. ¿Por qué se comía rápido esta cena? Porque así representaban que cuando salieron de Egipto tuvieron que comer rápido. Entonces la cena pascual iba representando todo lo que había sucedido este día. Y cada año, pues por ahí, por el mes de marzo, abril, por esas fechas, se celebraba esta fiesta de la Pascua. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? No. Muy bien. Podemos seguir adelante. Entonces, Pastor, sí, disculpe, esa cena la hicieron en Egipto antes de salir de Egipto. sí, la hicieron en Egipto antes de salir y a partir de ahí comenzaron a hacerla cada año, Ya. cada año. Así Gracias. como un aniversario, ¿verdad? Cada Sí, pues, año gracias. tenía que hacerse. Muy bien. Gracias. No hay alguna otra pregunta, ¿verdad? Seguimos entonces adelante. Esa era la cena de la Pascua. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Jesucristo? Pues miren, la Biblia, decimos, es cristocéntrica, o sea, toda la Biblia habla de Jesucristo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Miren lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Fíjense, el Evangelio de Dios.
que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. O sea que lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que el evangelio que él está predicando, el evangelio que nosotros predicamos, ya había sido anunciado de antemano por el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento ya había hablado de la venida de Jesucristo, de que iba a morir por nuestros pecados y por todo lo que vivió Jesucristo. Ya había hablado de cómo los no judíos también iban a poder ser parte del pueblo de Dios. Así que el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento señala hacia Jesucristo. Miren, este es un error muy común. Hay quienes luego dicen, algunas partes del Antiguo Testamento, solo unas cuantas profecías hablan de Jesucristo. Hay solo unas cuantas profecías que hablan de Jesucristo. No, esto es un error. Todo el Antiguo Testamento señala hacia la venida de Jesucristo. Cuando Dios mandó que hubiera sacrificios de corderos para quitar el pecado, eso señalaba hacia el sacrificio definitivo que iba a hacer Jesucristo por el pecado. Cuando Dios le promete a David que va a haber un rey que va a gobernar por siempre, pues eso se refiere a Jesucristo, que en el futuro va a venir y va a gobernar por siempre. Y así, o sea, todo el Antiguo Testamento, todo es como un río que se dirige hacia Jesucristo. Hay un punto de vista que dice solo unas cuantas partecitas hablan de Jesucristo. No, ese punto de vista está mal. Todo el Antiguo Testamento señala a Jesucristo. Es más, Dios eligió a un pueblo, al pueblo de Israel, porque de ese pueblo iba a venir el Salvador de todo el mundo. Entonces, la misma elección del pueblo de Israel fue para la llegada de el Salvador. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesucristo. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Pastor, disculpe, nosotros somos dependientes de Abraham o de Noé. Pues nosotros somos descendientes de esa promesa Descendientes es que la palabra. Dios le dio a Abraham, porque le dijo, en ti serán benditas todas las naciones, ¿verdad? Entonces ahí está. Dios apuntó todo hacia Jesucristo porque ahí va a estar la salvación para todo el mundo, ¿verdad? Entonces está esa promesa que Dios le da a Abraham. A ver, ¿alguien tiene otro comentario? Muy bien. Entonces, sí, Jesús Giovanni levantó la Bueno, mano o fue un accidente. yo pienso allí que también somos descendientes más que todo de los hijos de Noé, que la tierra fue destruida completamente. Bueno, aunque ese es otro tema, ¿no? Sí, claro. Ese tema se ve en una clase que se llama La Biblia en el principio. Ahí se habla de Noé, de las promesas y de todo ese tipo de cosas. Pero miren, en la Biblia todo está conectado, ¿eh? Noé va a tener 3 hijos que se llaman Sem, Cam y Jafet. Y de Sem va a venir Abraham. O sea, finalmente Abraham llegó de la línea de uno de los hijos de Noé. O sea, eso está bien conectadito todo. Las promesas que Dios le da a Noé, bueno, están presentes también con Abraham, y la promesa que Dios le da a Abraham está presente con Isaac y después está presente con Jacob, y ahí Dios mantiene una promesa
a lo largo de todos esos personajes, ¿verdad? Entonces, no está peleado Noé con Abraham, sino que llevan una misma línea que es la promesa de Dios para la salvación de este mundo. Muy bien, continuamos entonces adelante. Entonces, el Nuevo Testamento nos va a decir el sentido que tiene la Pascua para un cristiano, porque el Nuevo Testamento a Jesucristo le llama el Cordero de Dios. En la Pascua se sacrificaba un cordero que su sangre iba a salvar al pueblo, y por esa razón el Nuevo Testamento a Jesús le llama el Cordero, porque su sangre hoy en día es la que nos va a salvar. Así como ese Cordero de la Pascua, su sangre salvaba a los israelitas, Jesucristo, su sangre nos salva hoy en día a nosotros. Por eso cuando Juan vio que Jesús venía a él, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? El Cordero que quita el pecado del mundo. Por medio de él, Dios nos trae la salvación. Entonces, por eso este Cordero de la Pascua es muy importante, porque este Cordero de la Pascua, que salvó con su sangre a los israelitas, está señalando hacia el Cordero que iba a salvar a la humanidad. Por eso a Jesús se le llama Cordero de Dios. Jesús murió en la Pascua. Cuando Jesús murió fue precisamente en el tiempo que se celebraba la Pascua. Así que como en la Pascua se celebraba, se recordaba, se mataba un cordero y se ofrecía su sangre, pues en ese tiempo de la Pascua fue cuando Jesucristo murió. Entonces, por eso Jesucristo es el verdadero Cordero de la Pascua. Si ustedes ven en esta cita, que es Marcos 4:12, esta cita dice, el primer día de la fiesta de la Pascua, perdón, de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua. Cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos y preparemos para que comas la Pascua? ¿Ah? Entonces Jesucristo murió en el tiempo en el que se ofrecía el Cordero. Por esa razón la Pascua es importante, porque señalaba o era una profecía de la muerte de Jesucristo, que iba a morir en los tiempos de la Pascua. Y también el libro de Apocalipsis le llama a Jesús el Cordero. Apocalipsis dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. O sea, se arrodillaron delante del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Entonces, por esa razón, el tema de la Pascua y el tema del Cordero es una historia que señala hacia Jesucristo, como todas las historias del Antiguo Testamento señalan hacia allá, hacia Jesucristo, ¿sale? Entonces no tenemos uno que otro pasajito que habló de Jesucristo. No, lo que tenemos es que toda la escritura, todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesucristo. Por eso Dios elige un pueblo para que de ahí llegue un Salvador. Por eso Dios elige un rey para que de esa descendencia llegue el Salvador. Por eso Dios pone una Pascua en donde se sacrifica un cordero, por eso Dios ordena sacrificios, y todo eso
va a señalar directamente hacia Jesucristo, ¿sale? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Bien, no tenemos preguntas, no tenemos dudas, quiere decir que ahí vamos bien. Bueno, finalmente lo que les quiero compartir en en estos últimos minutos de nuestra clase es sobre su proyecto final. En esta clase que estamos dando, que se llama la Biblia, la Nación Elegida, pueden sacar una de estas 4 calificaciones, ¿sí? Una de estas 4 calificaciones. Pueden sacar excelente. Cuando una persona saca excelente, cuando se conecta a todas las sesiones, participa bien con lo que se está preguntando, con el tiempo adecuado, es respetuoso con sus compañeros, ¿verdad? O sea, su participación es una participación buena, de calidad y muy respetuosa. Y entrega su proyecto final y ese proyecto final está bien. Esa persona que asiste, que participa bien y entrega su proyecto, esa persona tiene un excelente. Le podemos poner un excelente, ¿sale? A ver, escucho por ahí un microfonito encendido. Vamos a tratar de que no se oigan muchos ruidos, ¿sale? Otra calificación que pueden sacar es la calificación cumplió. Pues es menos que el excelente, pero también es aprobatoria. ¿Quién saca la calificación cumplió? El que no pudo estar en todas las sesiones y faltó a algunas clases. Participó, pues hay más o menos, a veces le atinaba, a veces no, a veces se salía del tema, a veces no. Pero entregó su proyecto final y ese proyecto final, pues en general está bien. Esa persona puede sacar un cumplió, ¿sí? Entonces ahí se puede sacar excelente, se puede sacar cumplió, pero también a veces hay alumnos que sacan la calificación B, que significa volver. Entregó su proyecto, pero se ve claramente que no entendió bien el curso. Por ejemplo, si se les pregunta en su proyecto final, ¿qué significaba la Pascua? Pues la respuesta a qué significaba la Pascua es que estaba anunciando el sacrificio del Señor Jesucristo. Eso es el significado de la Pascua. Pero si él pone, la Pascua significa que Faraón era muy malo y no dejaba salir al pueblo, pues su respuesta no es correcta. ¿Ah? Entonces, cuando alguien entrega su proyecto, pero se ve claramente que no entendió el curso, esa persona se le pide que vuelva a tomar el curso. Esto es muy bueno porque este curso ahorita lo estoy dando yo, a veces lo da otro maestro y así se dan de diferente manera, ¿verdad? Los cursos. Así que si lo toman con algún otro maestro, van a aprender otras cosas. Si luego lo toman con otro, van a aprender otras cosas más. Pero esto se recomienda cuando alguien no entendió bien el curso y su proyecto final deja ver que no entendió. Y finalmente está incompleto. Incompleto finalmente se recomienda que también lo recurse cuando es incompleto, cuando no pudo terminar, porque hubo circunstancias ajenas, o sea, él sí iba bien en su curso, pero no pudo terminarlo. Pues porque pasó algo en la familia o el país donde está comenzó a haber muchos problemas con el internet, muchos problemas de la luz y ya no se pudo conectar o lo cambiaron de trabajo o se enfermó, todo este tipo de cosas, pues reconocemos que sí hizo un gran esfuerzo, que trabajó duro, pero que hubo circunstancias que no le permitieron terminar el curso y
su calificación es incompleta. Tendrá que volver a tomarlo, pero sabemos que pues no lo pudo concluir por razones legítimas, ¿verdad? Al final de este curso, ya en la última lección, se les va a entregar un cuestionario. Este cuestionario es el proyecto final. Por ejemplo, ¿qué significa el nombre Jehová o Señor? Si no se acuerdan, recuerden que tienen las grabaciones. Ahí pueden ver, este es un nombre en hebreo que se escribe al revés, porque así se escribe el nombre hebreo. No sabemos cómo se pronuncia, pero sí sabemos que significa ser y significa que Dios es siempre, que Dios es único. Bueno, y ahí ponen su respuesta. Acá, describa las 3 etapas de la vida de Moisés. Y aquí le ponemos a partir de que nació, estuvo en la corte de Faraón, en donde pudo haber aprendido tantas cosas de los egipcios. Después se fue al desierto y allá anduvo de pastor, se casó, tuvo sus hijos. Y después guió al pueblo de Israel hacia la tierra prometida y ahí le escribimos, ¿verdad? Este proyecto final lo pueden contestar a mano, tomarle una foto y mandármelo. Van pasan las preguntas a un cuaderno si quieren y ahí mismo la responden y le toman una foto. Si quieren pueden ir a la papelería a sacar una fotocopia de este documento y contestarlo. O si tienen computadora y quieren hacerlo con su computadora, también lo pueden hacer y lo pueden enviar. Este va a ser el proyecto final que se va a dejar. Profesor, una pregunta. Sí, claro, Miguel. Le digo, ¿y si lo hacemos con lapicero, no en hoja de cuaderno? Si no hay ningún problema, lo pueden hacer con un lapicero, pasan cada una de las preguntas y van poniendo sus respuestas. Es hasta mejor porque así tienen todo el espacio que necesitan, ¿verdad? Y si van a Ya, sacar gracias. la fotocopia, pues aquí tienen, por ejemplo, muy poco espacio para responder esta pregunta. Así que es mejor si ustedes lo pasan, ya sea a mano con su lapicero o si lo pasan a su computadora, también se puede, ¿verdad? Ese va a ser su proyecto final y bueno, primeramente Dios, todos vamos a salir bien de este curso y vamos vamos a probarlo juntos, ¿verdad? Muy bien, hermanos, eso sería todo por el día de hoy. Les vamos a enviar su video, su cuestionario. Por favor, no dejen de ver su video, ni dejen de ver su cuestionario. Todo eso nos va a servir para poder ir aprendiendo cada vez más y más.